¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital? Siempre es polémico y sobre todo interesante analizar el por qué los políticos hacen ciertas cosas, por qué actúan de cierta manera, qué forma de operar evidencia qué. Y esto viene a cuenta por una polémica que se ha generado particularmente en redes sociales sobre la presencia de legisladores mexicanos en Ucrania. Y no porque no tuvieran derecho tal vez a ir a Ucrania, sino la manera como han estado dando a conocer la información de Ucrania. Y no es la primera vez. Vamos a analizar un poco de este tema, el famoso turismo político, turismo legislativo, incluso si entendemos los conceptos, los problemas que estamos enfrentando, cuánta es la banalidad, superficialidad del político y política mexicana. Y me enorgullece, como siempre, platicar con un personaje que admiro muchísimo, periodista, cineasta, mi querido Temoris Greco. ¿Cómo estás? Jesús, como siempre, es un gustazo estar contigo. Oye, Temoris, tú llevaste a cabo un hilo en Twitter muy interesante, precisamente incluso en respuesta a Alejandro Ope, sobre este tema en particular, que los legisladores, entre ellos Salomón Chertorivsky, estaban en Ucrania y habían tomado fotografías e imágenes de lo que pasa en Ucrania. ¿Cuál es tu lectura en torno precisamente a este comportamiento por parte de los legisladores? Bueno, siempre hay que reconocer y hay que decir e insistir en que a veces sí tienen que hacer los legisladores y los políticos en general viajes que son útiles, que son necesarios. Y eso no, o sea, no deberíamos anatemizar cualquier salida nacional o al extranjero que hace un político. Pero también a veces no son necesarias y en realidad generan más problemas de los que pretenden solucionar, como es el caso este. Nos llamó la atención, a mucha gente nos llamó la atención la forma en que Salomón Chertorivsky, que va con un grupo de 3 legisladores del Movimiento Ciudadano y uno del PAN, van a Ucrania y lo anuncian así como vamos a Ucrania y se toman unas fotos muy sonrientes como si fueran de vacaciones. Eso fue lo que desconcertó al principio, la actitud con la que van, muy alegres, muy sonrientes, a un lugar que está repleto de tragedia, repleto de muerte, de la destrucción de las vidas de miles de personas, de familias, de niños aplastados por las bombas que está lanzando Rusia sobre sus hogares y sobre sus refugios. Entonces, esto fue muy chocante, pero después su reacción fue tratar de justificar. Salomón Chertorivsky quiso explicar que había poderosas razones que los impulsaban a ir a Rusia, como por ejemplo, a Ucrania, como el darle visibilidad al conflicto y tratar de entender el conflicto y tratar de generar solidaridad internacional hacia el pueblo invadido de Ucrania. Pero para hacer cualquiera de esas cosas, no necesitan ellos ir a Ucrania. Ellos, su presencia, ¿quiénes necesitan ir a Ucrania? Los trabajadores humanitarios, la gente que va a tratar de resolver la destrucción de las infraestructuras, gente que va a tratar de buscarle salidas al grano de Ucrania, pero no los políticos. Los políticos así no ayudan, no sirven de nada y al revés es peor, porque hay pocos recursos, hay poca electricidad, hay pocos alimentos, la gente está sufriendo por la escasez y tú no necesitas unos señores que además están acostumbrados a vivir con lujos, tú no necesitas que esta gente venga a generarte mayor estrés en la asignación de los recursos. La conciencia, el apoyo, la solidaridad se puede generar desde acá solamente leyendo, incluso si quieren viendo, sentándose en su sala a ver la tele, entienden el problema y generan y pueden generar conciencia sin tener que ir a generar los problemas allá. Mi querido Temoris, ¿es un reflejo de esta banalidad por parte de los legisladores, esta falta de empatía de una clase política que ya se perdió en cuestión del contacto con el ciudadano? Porque tú recuerdas cuando pasó algo similar con la línea 12, que fueron los panistas y se tomaron fotografías ahí con la línea 12, transmitieron un Facebook Live, incluso con todo lo que pasaba atrás de la línea 12. Y esa es la gran pregunta. ¿Ya se perdió la clase política? ¿Ya la clase política
está totalmente alejada, no quiero generalizar, pero un grupo, una mayoría o una cantidad de lo que pasa el sufrimiento por parte del ciudadano? Bueno, pues para perderse deberían haberse encontrado primero, ¿no? O sea, ¿cuándo se encontraron? O sea, yo creo que tenemos una clase política en nuestro país y en América Latina bastante podrida desde mucho tiempo atrás. Y no se ha regenerado. Precisamente hoy estábamos comentando y yo decía, ¿cómo se pueden refrescar nuestros cuadros políticos? Porque es un reciclaje de aquí para allá de gente que no solamente son los mismos, sino que hasta muchos más jóvenes están reproduciendo los vicios, las taras de la cultura política mexicana desarrollada durante tantos años de priismo y de sucedáneos del PRI, que son los partidos que tenemos. Ujú. Entonces, pues, o sea, pero, y por el otro lado, eso, o sea, lo que comentabas, esta foto del PAN, ¿no? Es que no se dan cuenta de cómo se les nota el oportunismo, cómo se les nota el deseo de sacar partida, de sacar raja política de la tragedia de otros. Corrieron al metro Tezonco, a Olivos, a tomarse la foto de la misma forma en que ahora corren a Ucrania a tomarse la foto y hacer la simulación de la ayuda, la simulación del interés, de la preocupación. Y también hay yo creo que tiene que ver esta distancia, o sea, en los problemas de nuestros políticos, pues hay muchísimas explicaciones de acuerdo a cada cual, pero sí hay un sector que proviene de las clases altas de nuestro país, que no se da cuenta de la enorme distancia que tienen al respecto de la mayoría de la población. ¿Tú te acuerdas de este columnista de Reforma que antes de las elecciones del año pasado, del 21, de las federales, quiso explicarle a la gente, a los ciudadanos mexicanos, al pueblo común, cómo tenían que votar? Y su idea es que para explicarlo hay que hablar como habla la gente común, pero él escribió como se imagina, porque no sabe nada, jamás va a un mercado, jamás se la pasa por la Merced o jamás va a un paradero de autobuses o de microbuses para entender qué problemas tiene la gente y cómo habla la gente. Entonces él, a partir de sus estereotipos, empieza a hablarle, incluso él tiene un apellido italiano, se llama Caccia. Entonces se autodenominó el Cachas para ser como más cercano a la gente, pero en realidad es un cotorreo, pero solamente revelan su clasismo y que no entienden que no entienden. Este último punto que mencionabas, ¿cómo, cómo refrescar una clase política que no entiende, que tiene los cuadros tomados, literal? Porque si vemos sus liderazgos, pues nos topamos con un Alejandro Moreno, nos topamos con Marco Cortés, Jesús Zambrano, digo, los visibles, por supuesto, pero detrás de ellos también Miguel Ángel Osorio Chong en el Senado, o de repente Ignacio Mier por parte de Morena, o Santiago Krill en el PAN, es decir, son exactamente los mismos de siempre. Los mismos de siempre ligados a los grupos caciquiles, a los grupos corruptos de siempre. O sea, mencionabas a Ignacio Mier, ¿no? Que es un ejemplo de la corrupción en Morena, que además es el asociado de alguien que para nuestra profesión, para el periodismo, pues es una vergüenza, que es Arturo Rueda, que es un disque periodista que en realidad es un extorsionador y por eso está ahora en el bote. Lo dramático es que está en el bote no porque de pronto la justicia haya ido a prender a un extorsionador que se lo merece, sino porque es parte de las disputas políticas por la sucesión en el estado de Puebla. Entonces, sí, o sea, ¿de dónde echamos mano? De pronto vemos algunos jóvenes que están incluso en la 4T, que se comportan con el priismo de siempre, o sea, unos clasistas, torpes como Atolini, otro que es un priista vestido de izquierdista como Gibran Ramírez, y uno dice, ¿qué es lo que pasa con que no podemos renovar a nuestra clase política? Nos urge, pero tal vez es que la corrupción es tan fuerte que hay esas asociaciones entre políticos jóvenes y de los viejos para impedir que los políticos, los jóvenes políticos frescos que hay
en Morena, y que también seguramente los hay en otros sectores políticos, reemplacen a esta clase política de siempre, tradicional, corrupta, mentirosa, cínica y desconectada de las necesidades de la gente. ¿Tú crees, mi querido Temoris, para finalizar, agradeciendo siempre este comentario, este análisis, de qué tamaño también es del otro lado la responsabilidad del ciudadano o ciudadana? ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad ante esto? Siempre queremos que otros cambien, siempre estamos desesperados. O sea, ¿cómo es esta frase que dicen? Pues por eso estamos así, ¿no? Por eso está el país como está. Y siempre señalamos a otros y no queremos ver qué parte nos toca. O sea, por eso es muy importante esta pregunta que estás haciendo, porque el problema somos todos y todos. Pero siempre estamos esperando que los demás hagan algo y acomodarnos en nuestros asientos a ver cómo pasa, cuando en realidad es algo que tenemos que hacer todos. Yo creo que sí, hay que cambiar nuestros comportamientos en general y buscar también incidir en la vida política, no esperando que los partidos y los políticos se encarguen de todo en la vida civil de México. Tenemos que incidir nosotros mismos y eso se puede hacer mediante la organización de las personas, la organización de los vecinos, de los trabajadores, de los estudiantes. En un sistema como el que tenemos, es una democracia representativa, pero en realidad en la forma que tiene en México es una partidocracia, es un sistema creado por los partidos políticos para garantizar la perpetuidad del poder de los partidos políticos independientemente de color que tengan. En eso todos son cómplices. Todos han estado haciendo estas reformas políticas con muchas diferencias, pero un punto en común que todos comparten es que el poder, la intermediación con el poder y el control del poder tiene que estar en los partidos políticos y los ciudadanos reducirnos a bestias votantes, cuando en realidad la democracia y la vida política y civil tiene que ir muchísimo más allá del voto y la forma de hacerlo es mediante la organización para que podamos incidir. Ahora esto estaba pensando en una señora de una parte de una zona del sur de Ciudad de México que se llama Los Pedregales, un sitio de gente, un sitio muy duro, se llama Los Pedregales porque es toda de piedra volcánica, que fue ocupada por personas sin casa hace 40 años y que se han organizado para para defender el espacio que conquistaron y evitar las presiones de los partidos políticos, que en esa zona que es Coyoacán está sobre todo ejercida por el PRD, esos grupos ligados al legislador corrupto, ahora huido en Chile, que es Mauricio Toledo. Y la señora de la que te hablo se llama Doña Fili, una señora pequeñita, delgadita, pero con un gran carácter, con una gran fuerza, que se ha convertido en un emblema para sus vecinos y para sus vecinas. Alguna vez que presenté una película, que me invitaron los vecinos a presentar una película allá, doña Fili me regaló una piedra volcánica envuelta en un palacate y me dijo, y eso me encantó con su voz bellísima, me dijo, las piedras a los amigos se las regalamos, a los enemigos se las aventamos. Yo dije, bueno, qué bueno que estoy del lado que la recibe con el palacate, porque sí se ve que duelen. Pero es la gente organizada la que logra ponerles un límite a los partidos políticos, y no solamente hay que ponernos un límite, tenemos que controlar a los partidos políticos, y la forma de hacer eso es mediante la organización de las personas comunes y corrientes para hacerles saber a los políticos que los que mandan son los ciudadanos. Querido Temoris Greco, admirado Temoris, yo como siempre te agradezco tu generosidad con la octava. No, pues siempre, querido, ya sabes, aquí estamos, y también un abrazo grande al público de la octava.